Bienvenidos, manitas. ¿Queréis ver lo que podemos hacer con bicarbonato y canela? Acompañadme, que empezamos. Dos productos que seguro que tenéis por casa. Junto con un poquito de pintura podemos cambiarle el aspecto a cualquier pieza decorativa. Bien sea cristal, metal, plástico, cartón, madera, podéis utilizarlo en cualquier superficie. Yo tengo este decantador de vino de cristal. Nunca lo he utilizado como tal, siempre lo he utilizado para colocarle flores y me he cansado de verlo de esta manera. Así que voy a darle un acabado rústico, crear textura y que parezca piedra. Lo primero que hay que hacer cuando trabajamos con cristal, metal o plástico, que son materiales no porosos, es aplicarle una imprimación. Yo voy a utilizar esta imprimación todoterreno. Es importante imprimir la superficie porque así conseguiremos que todos los productos que vayamos colocándole encima se adhieran sin ningún problema y no nos salten con el paso del tiempo. En esta ocasión, como quiero crearle textura, quiero un acabado rústico, lo voy a aplicar con esponja. Una vez aplicada la imprimación, es muy importante dejarla secar muy bien antes de seguir trabajando. Pasamos a decorar dándole relieve y ya vais a ver lo fácil que es. Necesitamos bicarbonato, pintura acrílica blanca y, dependiendo de lo fluido que queráis en la pasta, un poquito de agua. 2 cucharadas de bicarbonato es lo que voy a poner yo. 2 de pintura blanca, podéis hacerlo con el color que más os guste, yo estoy utilizando blanco, pero un color crema, un color arena, un nude, también podríais hacerlo. Mezclamos y vais añadiendo agua hasta que lleguéis al espesor que más os guste. Yo de momento media cucharadita, muy poquita. Y esta es la textura, un poquito más líquida que un yogur. Una esponja y vamos a ir a toquecitos para ir creando la textura. Podemos aplicarlo también con un pincel, incluso si se os hace un pegotito ahí del bicarbonato, con la yema del dedo también podemos ayudarnos a esparcirlo. Eso depende de cómo queramos la textura, con más relieve o con menos. Y voy a ir haciéndolo por partes, porque la canela se la vamos a aplicar antes de que esta pasta se seque. Yo quiero que tenga bastante textura, pero tampoco quiero que se me queden demasiados picos. Así es que yo con la yema del dedo voy pasando y aplanando un poquito esos relieves. Y ahora es cuando vamos a aplicar la canela. Dependiendo del contraste que queramos, más o menos, más concentrada en unos sitios o más esparcida en general. Con la misma esponja, sin limpiar, vamos a ir dando toques y entremezclando. Y vamos a ir añadiéndole canela dependiendo de la intensidad que queramos. Si veis que en alguna parte os pasáis, pues volvéis a coger de la mezcla del bicarbonato muy poquita cantidad y vais dando toques por esas zonas por donde os habéis pasado con la canela. Así vamos a ir haciendo por toda la superficie.
Pues ya está todo y ahora si queremos crear un poquito más de textura, que sean distintas, unas aplicadas con esponja, que queda como más rugosidad, y ahora lo vamos a aplicar con pincel y solamente en alguna de las zonas, para que se vea esa zona un pelín más lisa. Cogemos pasta y vamos aplicándola sin apenas ejercer presión, simplemente depositándola y estirándola. Una vez estemos contentos con el resultado, lo dejamos secar. Pues ya está seco y ahora con un pincel limpio vamos a pasarlo de manera suave por encima para que se suelte las bolitas que hayan podido quedar y no se hayan agarrado bien. Y así es como me ha quedado. Si a vosotros os queda más oscuro, podríais darle un pincel seco con pintura acrílica blanca, con muy poquita pintura, por la parte superficial, y así destacaríais un poquito más el relieve profundo que queda más oscuro. Pero yo lo voy a dejar así. Lo siguiente, para proteger lo que hemos hecho, un barniz en spray. Yo lo voy a utilizar en acabado mate. Se lo aplico y una vez esté seco os lo muestro ya con detalle. Pues ya está seco y este es el resultado. Un bonito jarrón. Yo lo voy a dejar así, pero si queréis darle un puntito más rústico, bueno, pues podéis coger una cuerda y atársela alrededor. También podría quedar bonito. Yo no lo voy a hacer, lo voy a dejar así, sencillo. A la vez que hice este jarrón, de la misma manera decoré estos dos portavelas que son metálicos y este es el resultado. Una pieza que simula ser de cerámica rústica con acabado piedra. Ya habéis visto lo fácil que es de hacer, con materiales que tenemos por casa. Si os ha gustado, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo, y así a mí me ayudaréis a que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.